Bienvenidos a esta Luba Conversación en Profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un tema bastante importante para la seguridad en Colombia. Vamos a analizar la evaluación de los vigilantes de seguridad privada. Exacto. Tenemos un análisis detallado que, plantea una pregunta clave. ¿Vale con un examen de 10 preguntas para certificar a alguien después de un curso intensivo? ¿O hacen falta 70? Vamos a ver por qué esta diferencia, que parece solo un número, esconde mucho más. Afecta a la calidad del sector y, claro, a nuestra seguridad. Efectivamente. Y para empezar, hay que decir que esta formación es oficial, la regula la Supervigilancia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y, ojo, no es un cursillo cualquiera. Son, como mínimo, 120 horas según la normativa. 120 horas. Sí. Y el temario es muy extenso. Cubre 7 áreas grandes: sociohumanística, legal, procedimientos de vigilancia, técnica, emergencias, defensa personal y, por supuesto, armamento y tiro. Vaya. El objetivo es desarrollar unas 10 competencias clave, técnicas, genéricas y también actitudinales. Así que, claro, viendo esto, la pregunta que sale de los análisis es casi inevitable. ¿Cómo un examen de solo 10 preguntas va a reflejar bien una formación tan amplia y compleja? A ver, espera un momento. Me estás diciendo 120 horas de clase, 7 áreas temáticas que van desde derecho constitucional hasta primeros auxilios o manejo de armas. Exacto. 10 competencias diferentes que hay que desarrollar. Y al final, un examen de solo 10 preguntas. Pues sí. La desproporción parece, enorme. Al leer los análisis, la verdad choca bastante. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede evaluar tanto con tan poco? Suena, casi a tomar al pelo. Y desde el punto de vista técnico de la psicometría, que es la ciencia que mide estas cosas en educación y psicología, los análisis son claros. Es prácticamente imposible. Aquí hay que encender un concepto clave: la validez de contenido. Vale. Explicado fácil, significa que el examen tiene que ser una buena muestra de todo lo que se ha enseñado. Si el curso cubre temas A, B, C, D y E, el examen no puede preguntar solo por A y B, ¿entiendes? Claro, tiene que ser representativo. Eso es. Y las fuentes dicen, de forma bastante rotunda, que es matemáticamente imposible que un test de 10 preguntas tenga una validez de contenido aceptable para este curso tan largo y variado. Usan una analogía que me parece muy buena. Es como querer saber si una novela es buena leyendo solo un párrafo al azar. Entiendo. Es como intentar medir la fiebre con una cinta métrica. La herramienta no sirve para eso, ¿no? Justo. Entonces, si la validez es tan baja, ¿qué pasa si el examen se centra solo en un par de temas? Quizás los más fáciles de preguntar tipo test, y deja fuera otros que son igual o más importantes. Pues justo. Ese es uno de los mayores riesgos que señalan los análisis. El sesgo. Que la prueba se concentre, por ejemplo, en temas legales y de armas, y se olvide por completo de cosas súper importantes como el manejo de emergencias, los primeros auxilios, la comunicación, la defensa personal. Ya. Y esto crea un problema muy serio. Puedes acabar certificando a gente que tiene lagunas enormes en áreas vitales para su trabajo. Y lo peor es que esas lagunas no se detectan con esa prueba. Claro, si el examen apenas toca la superficie. Me surge otra duda, inevitable creo yo. ¿Y la suerte? ¿Qué papel juega la suerte aquí? Ajá. Si el examen cubre tan poco, ¿no podría alguien aprobar simplemente por chiripa, por azar? Has dado en el clavo del segundo gran problema psicométrico: la confiabilidad del examen. O fiabilidad, como también se llama. Confiabilidad. Sí, se refiere a si la medición es consistente, si es precisa. O sea, hasta qué punto podemos fiarnos de que la nota no se debe a factores aleatorios como la suerte. Y aquí la relación es directa y está muy demostrada en psicometría. Cuantos más ítems, más preguntas tiene un examen, más fiable suele ser. Lógico. Un par de aciertos o fallos por casualidad pueden cambiar totalmente el resultado: aprobar o suspender. ¿Y hay forma de medir eso? ¿Algún límite o algo así? Sí, claro. Se usan coeficientes estadísticos. El más conocido quizás sea el alfa de Cronbach. Y las fuentes comentan que para evaluaciones importantes como una certificación profesional que te permite trabajar, se considera inaceptable una fiabilidad por debajo de 0,70. Vale, 0,70. Y es muy improbable, según los análisis técnicos, que un test tan corto, de 10 preguntas, llegue siquiera a ese mínimo. La suerte influye demasiado. Demasiado. En cambio, si pones un examen de 70 preguntas,
la cosa cambia radicalmente. La estabilidad, la precisión de la medida aumenta muchísimo. La probabilidad de que alguien apruebe por pura suerte se vuelve, bueno, los documentos dicen matemáticamente despreciable. De hecho, incluyen una tabla comparativa muy clara que muestra cómo el examen de 70 preguntas es superior al de 10 en todos los aspectos técnicos: validez, fiabilidad, capacidad para distinguir quién sabe y quién no, y por supuesto, en minimizar el riesgo del azar. Vale, la parte técnica está clara. El examen corto es poco válido, poco fiable, muy sujeto al azar. Pero vamos a lo práctico, al mundo real. ¿Cuáles son las consecuencias? Los peligros reales, tangibles, si el sistema permite que alguien consiga esa certificación, la APO, la aptitud profesional ordinaria, creo que se llama, con una prueba tan floja. Pues las consecuencias son serias y además van como en cadena. Lo primero, y lo más obvio, un riesgo altísimo de que gente sin la competencia real consiga el certificado. Simplemente tuvieron suerte ese día con las 10 preguntas. Claro. Segundo, esto inevitablemente devalúa la propia certificación APO. Si no garantiza que sabes hacer el trabajo, pierde valor, pierde credibilidad en el mercado, ante las empresas, ante todos. Lógico. Tercero, genera riesgos muy importantes para las empresas de seguridad que contratan a esta gente. Creen que contratan personal cualificado, pero igual no lo está, y eso aumenta el riesgo de fallos, de accidentes, de reclamaciones, incluso de sanciones para la empresa si se demuestra que el vigilante no era idóneo. Eso para las empresas. Pero, ¿y para la seguridad de todos? La seguridad pública. Ahí está la cuarta consecuencia, y quizá la más grave. Riesgos directos para la seguridad pública y la de los sitios que protegen. Imagina un vigilante que no está bien formado o que pasó el examen de milagro. Puede que no sepa cómo actuar en una emergencia real. Un incendio, una evacuación, un intruso. Uf. Puede cometer errores graves con el arma, poniendo en peligro a otros, o ser incapaz de hacer unos primeros auxilios básicos si hacen falta. Son situaciones críticas. Exacto. Quinto, lo que ya comentábamos, una evaluación totalmente fragmentada. Como el examen de 10 preguntas no da para todo, habrá áreas clave del curso que se queden sin evaluar. Y tendrás profesionales con puntos ciegos muy peligrosos. Sexto, se produce una incongruencia con la propia ley. Las fuentes citan el decreto 1565 de 2022, que exige evaluar por competencias. Y eso incluye el saber, los conocimientos, el saber hacer, las habilidades prácticas, y el saber ser, las actitudes, la ética. Un test de 10 preguntas apenas roza y muy por encima lo del saber. O sea que ni siquiera cumple bien con lo que pide la normativa más reciente. Pues parece que no del todo. ¿Y todo esto junto qué efecto tiene en el sector en general? Pues ese es el séptimo punto. Un deterioro general de la profesionalización del sector. Tira por tierra todos los esfuerzos por mejorar la calidad, la imagen, los estándares. Fomenta, como dice una de las fuentes de forma muy gráfica, una especie de carrera hacia el fondo, donde lo importante acaba siendo cumplir el trámite de la forma más fácil y barata, en vez de asegurar que la gente está realmente preparada. Entendido. El panorama que pintan estos análisis es, bueno, bastante preocupante. No es solo un tecnicismo sobre el examen, parece un fallo estructural con consecuencias graves. Entonces, si el examen de 10 preguntas es tan problemático, la solución que proponen es simplemente alargar el examen a 70 preguntas y ya está. ¿Esa es la solución mágica? No, no exactamente. A ver, aumentar el número de preguntas en la parte teórica es necesario. Sí, pero no basta con eso. Las fuentes defienden un sistema de evaluación mucho más completo, más robusto, multidimensional. Ah, vale. Por supuesto, proponen una prueba teórica de conocimientos para evaluar el saber con un mínimo de 70 preguntas. Y ojo, ese número no es al azar, ¿eh? Se basa en cálculos psicométricos para asegurar que sea suficientemente válida y fiable, que cubra bien las 7 áreas y las 10 competencias del curso. Bien. 70 preguntas como mínimo para la teoría. ¿Y qué más? ¿Qué más tendría ese sistema? Pues tiene que completarse sí o sí con otras dos partes, para cumplir con eso de evaluar el saber hacer y el saber ser que dice la norma. Primero, una evaluación práctica del saber hacer. ¿Cómo sería eso? Pues observando al alumno en situaciones simuladas que sean relevantes para su trabajo. Por ejemplo, cómo hace un control de acceso, cómo reacciona a una alarma simulada, cómo aplica una técnica básica de defensa.
y usar listas de chequeo bien definidas para que la evaluación sea lo más objetiva posible. Vale, pruebas prácticas. Y segundo, una evaluación de las actitudes, del saber ser. Esto es más complicado de medir, claro, Me imagino. pero podría basarse en la valoración continua que hacen los instructores durante las 120 horas. Observar y registrar cosas como la puntualidad, la responsabilidad, la iniciativa, la ética, el trabajo en equipo. O sea, un enfoque mucho más global. Teoría sólida, que demuestren que saben hacerlo y que tienen la actitud correcta. Esta idea de evaluar en varias dimensiones no es un invento de los analistas, es lo que se deduce si te tomas en serio el enfoque por competencias que pide la propia ley colombiana, como ese decreto 1565. Va más allá de la idea de que formarse es solo empollar para un test. Busca comprobar si la persona es competente de verdad, de forma integral, para hacer ese trabajo. Queda entonces clarísimo el argumento principal de estos análisis. Proponer un examen de como mínimo 70 preguntas y además añadirle evaluaciones prácticas y de actitud. No parece un capricho ni más burocracia. Se presenta como un estándar mínimo, con base técnica sólida desde la psicometría y además alineado con la ley, para devolverle la seriedad a la acreditación y sobre todo para asegurar que quienes llevan el uniforme de vigilante están realmente capacitados. Es apostar por el rigor en lugar de la superficialidad. Recapitulando un poco la conversación, hemos visto que la diferencia entre un examen de 10 y uno de 70 preguntas para los vigilantes en Colombia no es solo un número. Para nada. Según los análisis, afecta directamente a si la evaluación mide lo que tiene que medir, la validez, así nos podemos fiar del resultado, la fiabilidad, a los riesgos que corren las empresas, y todos nosotros, y a la profesionalidad de un sector clave. Parece que estamos ante una elección importante. O seguir con un sistema que parece fácil, pero es técnicamente muy flojo, o ir hacia un enfoque más exigente, más robusto, que garantice de verdad la competencia. Y como reflexión final, quizá para darle una vuelta, más allá de cuántas preguntas poner en el examen teórico o cómo hacer las pruebas prácticas, los análisis nos dejan pensando en un reto todavía mayor. ¿Cuál sería? ¿Cómo podemos diseñar evaluaciones que no solo midan si sabes la teoría o si sabes hacer una técnica concreta? ¿Cómo medir y fomentar esas cualidades que son tan difíciles de ver, pero tan cruciales en seguridad? Me refiero al buen juicio, a la integridad ética a prueba de bombas, y sobre todo a esa capacidad de tomar decisiones correctas, responsables, bajo la presión enorme que a veces supone este trabajo. Eso es complejo, mucho. Evaluar de verdad ese saber ser, esa fibra moral, esa templanza, sigue siendo uno de los grandes desafíos pendientes en la formación para trabajos de tanta responsabilidad. Es algo en lo que hay que seguir pensando, sin duda.